Actividad del 10º encuentro de altos cargos. Vamos ahora con un panel de gerentes de servicios autonómicos de salud, donde vamos a compartir diferentes temas que han afectado intensamente a la sanidad en los últimos meses o que afectarán en los próximos meses. Les presento, Regina Leal, que es la gerente del SESCAM, Miguel Ángel Guzmán, gerente del Servicio Andaluz de Salud, Conrado Domínguez, gerente del Sistema Canario de Salud, y luego de una cosa que nos ha acostumbrado en esta pandemia, que es la conexión también híbrida entre presencial y telemática, tenemos a Manuel Mitadiel, gerente del SACIL, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Y a Isaura Navarro, desde Valencia, que es la secretaria autonómica de Salud Pública y del Sistema Sanitario Público de la Consejería de Sanidad de la Comunidad Valenciana. Hola, muchas gracias, ¿qué tal? ¿Qué tal? Bien, pues vamos a comenzar, que son muchos los temas que tenemos y el tiempo es finito. Vamos a hablar primero de la vacunación COVID, que ha sido un éxito en España, pero es verdad que hay ciertos grupos de edad que no terminan de completar toda la inmunización. He revisado datos del Ministerio de Sanidad de ayer y entre 30 y 39 años tenemos un 25% sin vacunar a fecha de hoy, entre 20 y 29 años un porcentaje similar y en 40 a 49 años un 15%, que es inferior pero no es poco. ¿Qué hacer con esa gente que queda por vacunarse, sobre todo viendo que además va a haber, parece, campañas de revacunación, que esta quizá no sea la última vez que se tengan que vacunar? ¿Cómo se puede convencer, o si es necesario hacerlo, o si ya hemos llegado a una cobertura de inmunización lo suficientemente amplia como para no tener que pelear en ello? Abrimos turno, por ejemplo, con Regina. Bueno, pues yo empiezo por el final de lo que has comentado, y es que la campaña de vacunación en España ha sido un éxito, y ha sido un éxito reconocido en el mundo, y por lo tanto alcanzando niveles como tenemos del 90% de la población diana. Yo creo que hubiéramos firmado todos, nunca hubiéramos soñado poder tener un resultado tan bueno. Las incertidumbres que había al principio, nunca pensamos que podíamos llegar a este nivel, ¿no? Es verdad que hay grupos de edad, y curiosamente, porque a mí me llama mucho la atención ver el pico que hace la curva en ese grupo de 30 a 39 años, porque por debajo es superior el índice de vacunación. Curiosamente, en ese grupo es donde hay menos motivación, pues tenemos que buscar alternativas para ver cómo les vacunamos. Es verdad, y no lo hemos estudiado, pero empíricamente sabemos que hay grupos de población trabajadora e inmigrante que tienen menos índice de vacunación. Es posible que su confianza en el sistema sea menor, o que sus referentes ideológicos y sus líderes no estén lo suficientemente motivados, y a lo mejor ese tema hay que tratarlo. Y bueno, nosotros somos de los que pensamos todavía que hay que convencer y que hay que vencer resistencias, pero no de una forma imperativa, porque la otra opción que tenemos, y algunos países europeos lo están haciendo, pero no con mejores resultados con nosotros, y de eso hay que aprender, es la impositiva. Y la impositiva, ya clásicamente siempre se ha dicho en vacunas que obligar puede generar más desconfianza y puede generar menos implicación en el ciudadano que el convencer. Y por lo tanto no es un tema solo jurídico, que también ya hemos visto los resultados que las normas han tenido en el sistema judicial, pero podría no dar resultado jurídico el hecho de que lo impusiéramos, pero independientemente de eso sabemos que los resultados pueden incluso empeorar y que podemos perder la confianza y la motivación que la gente está demostrando ahora en grupos que están totalmente volcados en la vacuna. Por lo tanto, yo creo que tenemos que seguir convenciendo. Por alternar un poco presencialidad con conexión telemática, vamos a hacer el turno a Manuel Mitadiel, por ejemplo. Muchas gracias, y quiero saludar al resto de los participantes, que algunos de ellos les conozco y he coincidido con ellos en más actos de Sanitaria 2000. Bueno, primero quiero continuar con lo que decía Regina. A nivel de España tenemos como el 80% de la población vacunada, en torno al 90% de la población diana. Es que esto no lo hemos alcanzado nunca con ninguna otra vacuna, Entonces, creo que tenemos que sentirnos absolutamente satisfechos del nivel de vacunación que hemos alcanzado. También coincido con
con Regina en que las medidas coercitivas no son la clave, no son el futuro. Tenemos los mismos problemas que tienen todos los demás con respecto a los tramos de población y creo que el esfuerzo que tenemos que hacer es mejorar la accesibilidad en todo lo que podamos y sobre todo seguir machacando en la importancia que tiene la vacunación, porque es cierto que a pesar de la vacunación seguimos teniendo contagio de COVID, pero también es cierto que gracias a la vacunación la incidencia que está teniendo en los hospitales es mucho menor. Pero además tenemos ahora un elemento en esta época para incentivar la vacunación y es que va a coincidir con los virus respiratorios del otoño y del invierno y esto, el juntarse, con caso concreto de la gripe, con el COVID, en los estratos de mayor edad puede ser un problema muy grave. Por resumir, yo iría por la vía de más accesibilidad, de toda la accesibilidad que sea posible para que sea muy cómodo el vacunarse y al mismo tiempo el convencer a la gente de que la vacuna es muy importante y que ya está teniendo efecto. Nada más, muchas gracias. Comentaba la accesibilidad, que ahora parece que sí que es bastante sencillo. Incluso hay en Canarias, por ejemplo, los autobuses de vacunación. Recuerdo que se comentaron y los comentamos también en Redacción Médica. Que entonces, ¿qué creéis que se ha hecho mal? Bueno, yo creo que los compañeros han dicho, creo que lo hemos hecho muy bien con las circunstancias que teníamos. Tenemos que recordar que la campaña de vacunación empezó el 27 de diciembre y que los recursos de vacuna eran muy escasos y el Consejo Interterritorial, con buen criterio, pues hizo un reparto en base a las poblaciones que tenían más riesgo, ¿no? Como tú bien dices, y yo creo que tanto lo ha dicho Manuel como Regina, importante la accesibilidad, y yo pongo el ejemplo, y tú lo has dicho, de la vacuguagua, como llamamos nosotros, que lo que hicimos fue recorrernos todos los municipios, sobre todo de Gran Canaria y Tenerife, con una idea fundamental: informar, porque vacunamos a mucha gente, pero sobre todo le quitamos el miedo a otros muchos. Ese yo creo que es clave, quizás esa es una de las estrategias que tenemos que hacer, y viendo los núcleos de población y las edades en las que estamos, nosotros estamos trabajando con las dos universidades canarias, por ejemplo, en campañas de concienciación, porque hay un tramo de edad que están en las universidades y que es muy fácil acceder porque acuden a clase de una manera o de otra, y la otra es con los empresarios. Creo que hay muchas empresas que seguramente con políticas de motivación e incentivación a sus propios trabajadores y con información, estamos mandando enfermeros y enfermeras a empresas grandes para las personas que tienen dudas, que tienen problemas, porque yo creo que no es negacionismo, de verdad. Creo que es que no tienen toda la información, tienen dudas, las redes pues son como son, y yo creo que eso es donde tenemos que seguir incidiendo, porque estas tasas de vacunación de la gripe el año anterior y del COVID ahora han sido impresionantes. Yo creo que es una lección como país y debemos estar muy contentos porque todos hemos colaborado para que eso sea así, pero creo que la clave está en hacer políticas quirúrgicas en esos tramos de edad y seguir concienciando, porque mira, ya estamos en la dosis adicional con algunos colectivos, ya los que tienen Janssen tienen que ponerse dosis adicionales, es decir, esto no va a parar, y Manuel lo decía bien, seguimos teniendo casos, ahora empieza a haber también un poquito de incremento en la última semana de casos con respecto a la anterior, y hay que estar muy cuidadosos y seguir cumpliendo las normas, ¿no? Traslado, de hecho, a Isaura, por volver un poco a los que estáis en conexión telemática, una cuestión que tú planteabas, Conrado, y es el cómo definimos al que no se ha vacunado. Hablábamos de negacionismo, puede ser haber recibido mala información. No sé si estáis detectando qué perfil o sobre todo qué motivo tienen para no vacunarse. Bueno, la verdad es que yo creo que las franjas de edad que tienen un nivel de vacunación más inferior son significativas, ¿no? Es una edad de la vida muy concreta.
Y nosotros estamos haciendo, pues como se ha comentado antes también, hemos llevado la vacunación a los centros universitarios intentando captar a esa gente porque pues para el caso de que no hayan podido ir a vacunarse, no hayan podido acudir a las citas que se les dio o lo hayan considerado menos relevante, pero acercarlo de manera que si en algún momento deciden, lo tienen en el centro universitario. Y del mismo modo, con esta línea de actuación, también hemos llevado la vacunación a centros comerciales. Esta semana repetimos en Castellón y también lo estamos haciendo en festivales de música, porque estamos buscando a esa franja de edad, como estabas comentando, de 20 a 40 años, que tiene un porcentaje de vacunación 10 puntos de media inferior al resto. Y entonces en la búsqueda de captarles, de recordarles la importancia, etcétera, sobre todo lo que queremos es ponérselo delante para que se lo replanteen, porque los motivos exactos, bueno, algunos te los puedes imaginar, pero es difícil. Esto es como el voto, que tampoco son muchas motivaciones diversas. Entonces el objetivo es ponérselo muy, muy fácil en la puerta del festival. Los festivales más importantes de la Comunidad Valenciana, a los que acuden miles y miles de personas, específicamente, sobre todo, de esas franjas de edad, y lo vamos a poner en la misma puerta, coordinándonos precisamente con los promotores de los festivales. Es decir, estamos buscando las vías para acceder a esas franjas de edad con el objetivo de incrementar la vacunación. Pero en cualquier caso creo que es muy importante que tengamos claro una cosa. España está siendo un ejemplo con un índice de vacunación muy elevado para el mundo entero. Nos miran anonadados diciendo, wow, ¿cómo lo habéis hecho? Yo creo que aquí hay una cuestión fundamental. Pues lo hacemos porque la gente confía en nuestro sistema sanitario público, confía en nuestros profesionales, porque lo hacemos bien, porque el sistema sanitario funciona, resuelve los problemas de la gente, los problemas médicos, los problemas sanitarios, y por eso la gente sigue confiando y ha acudido a vacunarse. Yo creo que este es el mensaje más claro y más importante que hemos la conclusión que hemos de sacar de todo este proceso de vacunación, en el que hemos sido ejemplares tanto por parte del sistema sanitario como por parte de la ciudadanía, que alcanzando unos porcentajes de vacunación, como digo, que son la envidia de muchos países del mundo. En el caso andaluz, que es la comunidad autónoma con más población de España, que además tiene mucho trabajador del campo, mucho trabajador también inmigrante, es decir, se suman los retos. ¿Cómo habéis vivido el proceso y en qué situación estáis ahora mismo con este perfil de los todavía no vacunados? Pues nosotros en Andalucía, bueno, primero saludaros a todos y dar las gracias a la Redacción Médica y a los patrocinadores, ¿no?, por invitarnos. A los virtuales los saludo dos veces, porque los que estamos presenciales estamos solamente aquí, y aquí nos tienen en los dos lados, pero fantástico, así compensamos. Bueno, en Andalucía sabéis que hemos puesto más de 13 millones de vacunas a día de hoy, con el esfuerzo que los compañeros han descrito perfectamente, y encontrándonos dificultades que al principio, déjame que discrepe un poco con Conrado, pues el reparto de vacunas no nos era favorable. No nos era favorable y recibíamos un porcentaje un poquito menor. Pero eso es historia y ahora mismo el tema se ha llegado al momento en que no hay falta de vacunas. Lo sufrimos al principio, teníamos capacidad de vacunar 1 millón de personas a la semana, pudimos llegar a vacunar en nuestros picos máximos 740.000, 750.000 personas porque no teníamos más vacunas a la semana. Nos hubiera gustado llegar antes a ese famoso 80%, ¿no?, de la población diana cubierta con 2 dosis, porque al final ya sabemos que la primera dosis te ayuda, pero tampoco te daba la inmunidad completa o te evitaba en un momento dado la reinfección como la segunda dosis, ¿no?, la pauta completa. Entonces, en este momento en Andalucía tenemos el 83% de la población total vacunada, 2 dosis, por supuesto, vacunación completa, y casi el 94% de la población diana. Nos hemos encontrado las mismas dificultades que todos, con la añadida y la peculiaridad en esto de los que nos faltan por vacunar, de que en Andalucía hay muchas personas que tienen segunda residencia, que están empadronadas sobre todo en las zonas de la costa, particularmente en la Costa del Sol, y es ahí donde nos ha costado un poquito más llegar al 90% de la población diana vacunada, ¿no? ¿Qué ocurre? En este momento tenemos 650.000 andaluces o censados en Andalucía
que no han recibido todavía la vacunación de población diana. Cuando hablamos de rechazo, sí que tenemos contabilizado explícitamente, porque lo hacemos constar explícitamente en la historia clínica, que hay un 0,7% de la población que no quieren vacunarse, que la rechazan. Llámalo negacionismo o llámalo como quieras, pero rechazo expreso, ¿vale? Nosotros con la Dirección General de Salud Pública, que está aquí presente, José María Torres, pues hemos tenido una coordinación absoluta en las políticas de vacunación. Se ha hecho un esfuerzo por parte de Andalucía de seguir las pautas, igual que lo ha hecho Regina, lo ha hecho Conrado y todos los sistemas de salud en España, de tener un protocolo único, de ir con, digamos, procedimientos que sean homogéneos para toda la población, porque en vacunación no cabe pensar que en un sitio se va a hacer de una manera y en otro sitio se va a hacer de otra. Incluso nos quedamos cortos si en Europa, o nos hemos quedado cortos, si en Europa no hemos sido capaces también de unificar esos protocolos. Y decíamos, pues, ¿qué más nos falta, ¿no?, para esos 650.000 personas en Andalucía que no han acudido todavía a vacunarse? Pues hemos hecho, como no es la vacu guagua, pero es la guagua andaluza, ¿vale? Tenemos 8 camiones, uno en cada provincia, yendo a los lugares que tienen más difícil acceso, ¿no?, a centros de salud y tal, por supuesto con campañas de información. En eso yo creo que todos hemos trabajado en la misma línea. Hemos habilitado grandes centros de vacunación, ya sabéis, por el famoso Estadio Olímpico de Sevilla, bueno, en todas las ciudades y en grandes pueblos de Andalucía, en polideportivos, tal, ¿no? Se ha puesto en palacios de feria, etcétera, etcétera. Se ha acudido también a las universidades, como ha dicho algún compañero, se ha ido a espacios públicos, como era la Plaza de la Marina en Málaga, digamos, de vacunación libre. Se ha abierto la vacunación libre. Antes era muy estrictamente, porque seguíamos los grupos etarios, gracias a Dios, ¿no?, que eso también fue una polémica, gracias a Dios fuimos disciplinados todos, ¿no?, y seguimos los grupos etarios, los grupos de riesgo, tal, y entonces era con cita estricta. Desde hace ya, vamos, un par de meses, desde que ya el suministro de vacunas no es un problema, yo creo que todos estamos ya en vacunación libre y nadie en España podrá decir que no ha tenido acceso a la vacuna. Otra cosa es que de esos 650.000 nos encontramos que las razones son, pues, que es doble residencia y no está aquí, no sabemos si se ha vacunado en su comunidad autónoma, porque ahí tendríamos que cruzar a lo mejor los datos, a ver cómo podríamos hacer eso. Sencillamente que no han acudido porque, bueno, yo he encontrado gente que me ha dicho, no, es que estaba sin trabajo, estaba en ERTE y ahora que tengo trabajo, ¿cómo voy a faltar un día para vacunarme? Bueno, pues hemos puesto los fines de semana también en estos centros comerciales, etcétera, etcétera, ¿no? No me quiero extender mucho más. Y lo último que hemos hecho, ya por decirlo, es vídeos de famosos, famosos en Andalucía, pero también lo son en España, muchos de ellos, ¿no?, como Carlos Herrera o muchos actores, ¿no?, Joaquín, el jugador de fútbol y tal, animando a la vacunación. Entonces estamos intentando llegar a esa población, sobre todo con estos perfiles, ¿no?, también cantantes de conjuntos de danza invisible, de tal, muy conocidos por la población joven, para llegar a la población joven, que los adolescentes se han comportado bien. Se han comportado bien. Estamos hablando de población de 25, 30 años para arriba, los que todavía tienen ese poquito de resistencia. Es muy interesante lo que has dicho sobre la persona con doble residencia, que quizá, pues no sé, vive en Madrid, por ejemplo, residencia en Andalucía. ¿Las comunidades en eso habéis estado ágiles para controlar, una vez que se ha empezado a aumentar el número de vacunados, controlar precisamente que no hubiera duplicidades o no contar como no vacunado una persona que sí que lo está, pero en otra comunidad? ¿Ha sido fácil esa conexión? Hombre, nosotros, por ejemplo, que somos una comunidad autónoma que tenemos un descuento por residentes para poder volar, pues se ha dado mucho la situación de que tenemos mucha gente canaria que vive fuera de Canarias, que viven en otras provincias de España, otras comunidades autónomas, que cuando los llamamos para citarlos, pues ya a lo mejor incluso estaban vacunados en la comunidad autónoma donde residían, ¿no? Pasa que eso después en las estadísticas sigue saliendo, porque al final es población, pero sí ha habido bastante coordinación, por lo menos en las decisiones.
en el propio Consejo Interterritorial se ha hecho una cuenta en un momento determinado de desplazados, de gente vacunada en una comunidad o en otra, a efectos de reparto de vacunas, porque también Andalucía, por ejemplo, es una comunidad igual que Canarias, que al principio, por tener una población muy joven, pues íbamos a... Y claro, después tenías que ir el consejero a los parlamentos allí, y lo que un partido en un sitio decía, en otro decía al revés, y esto es un desastre. Y claro, pues si somos jóvenes, si nuestras poblaciones son jóvenes, y Asturias, bienísimo. Pero bueno, eso al final, como digo, siempre termina colocándose donde se tiene que colocar. Pero sí es verdad que después, informáticamente, sí que yo creo que una de las lecciones aprendidas del proceso de vacunación es que somos capaces de trabajar juntos, pero que tenemos que trabajar con las mismas herramientas. Y hemos tenido, pues vamos a decir, muchas incidencias, ¿no?, con los sistemas de información que manejaba el Ministerio y los sistemas de información que manejaban las comunidades autónomas. Yo creo que ahora, además, con todo esto de los fondos europeos, del Next Generation y demás, es una oportunidad para que desde el punto de vista de sistemas de información, de compartir información, pues podemos fortalecer el Sistema Nacional de Salud. Yo creo que en el ámbito del Consejo Interterritorial se va a caminar en ese sentido, porque es básico tener la información. Nosotros llegamos a llamar a personas que están censadas en una isla que vivían en Venezuela. Es decir, que los llamamos y no, yo estoy en Venezuela. Digo, ¿cómo? Pues porque son de La Gomera y viven en Venezuela y no van a dejar de seguir censados en La Gomera porque pues, es como cuando uno vive fuera de su ciudad y es de su ciudad, ¿no? Entonces eso sí generó tensiones, sobre todo con el reparto de vacunas. Para concluir con este bloque, quería trasladar la pregunta a Manuel Mitadiel, por ejemplo. Ahora parece, comentábamos antes, que va a haber revacunaciones. ¿Qué expectativas tenéis de la gente joven que ya le ha costado vacunarse en esta primera ronda, que vuelva a comprometerse con la segunda, si es que llega? Bueno, primero el decir que al igual que en otras muchas comunidades autónomas, y fíjate que es en la franja 30-39 donde tenemos menos vacunación y también donde se da el caso que contaba Conrado, es decir, buena parte de nuestra población joven, aunque sigue censada, está trabajando fuera, pero no fuera de España, de Castilla y León, está trabajando fuera de España, ¿no? Entonces, eso ha dificultado y hace que nos resulte un poco más problemático el conseguir altas cifras de vacunación, aunque ya insisto que las que tenemos son espléndidas. ¿En qué perspectivas tenemos con respecto a los jóvenes? Pues que tenemos por delante la tarea de convencerles de que es absolutamente necesario y que la experiencia que hayan vivido en su entorno familiar y personal les puede dar la pista de que va a poder seguir infectándose, aunque va a tener menor probabilidad, pero lo que es absolutamente seguro es que las repercusiones de la enfermedad van a ser mucho más light que las que tendrían de no vacunarse. Es más, es una franja en la que, y junto con la de 20-29 años, hemos sufrido muchísimo en la quinta ola. Con lo cual, bueno, pues tienen una experiencia en su entorno que nos induce a pensar que podemos recoger todos aquellos que en estos momentos, o buena parte de los que en estos momentos no se han censado. Por cierto, que se ha hecho una mención colateral a algo que sí que nos está suponiendo un problema en estos momentos, que es el tema de los temporeros, donde estamos teniendo muchas dificultades para vacunarles, junto a la poca colaboración de ellos, a pesar de ofrecerles todas las oportunidades, tampoco estamos obteniendo por sus empleadores ningún tipo de colaboración, ¿no? Con lo cual, bueno, algunos de los brotes que hemos sufrido en las últimas semanas tienen que ver precisamente con los temporeros. No sé si he respondido a la pregunta que planteabas, Juanma. Sí, es interesante y de hecho Regina sentía, y sí nos parece es un tema relevante el saber esa relación entre el personal temporero, que muchas veces quizás la relación con el sistema más directa que tiene es la del empleador. No sé, las consejerías de Sanidad, cómo estáis viviendo esa responsabilidad o corresponsabilidad. Exactamente, ahí va un poco cuando decía yo lo de la población inmigrante, ¿no? Ahora mismo las hospitalizaciones que estamos teniendo son sobre todo personas ancianas que no han obtenido inmunidad con 2 dosis y a las que ya estamos revacunando, por eso se ha visto necesario, se ha probado poner la tercera dosis en personas de edad.
Y en personas jóvenes son generalmente inmigrantes temporeros, a los que no tenemos censados, a los que no podemos localizar, y tenemos que hacer un esfuerzo importante entre sus empleadores, como decía antes Conrado, y también entre sus líderes de opinión, esos líderes de opinión que pueden cambiar con respecto a lo que la población española y nacional tiene como referente, y tenemos que intentar a través de pues, sus comunidades religiosas, culturales, deportivas y sus empleadores, tenemos que llegar a esa población, porque los ingresos de gente joven que estamos teniendo generalmente son inmigrantes temporeros. El resto, a pesar de que decimos que con la vacuna se puede coger el COVID, y lo hemos dicho hoy, realmente la práctica nos está diciendo personas ancianas y no vacunados. Enfermedad grave, ¿eh? Luego ya... Bien, pues si os parece, como tenemos muchos temas, vamos a cambiar de tercio y vamos con uno de los temas que más polémica y más se ha comentado en el sector, que es la famosa reforma de la atención primaria. En 2019 hubo un marco que se suponía que iba a ser el que iba a activar ya esa reforma, luego llegó el COVID de manera inesperada. En el COVID se mostró la situación en la que estaba la atención primaria y sobre todo las tensiones que soporta y cómo es la principal puerta de entrada, como decimos siempre, al Sistema Nacional de Salud. Y recientemente hubo una reunión del Ministerio de Sanidad con todas las comunidades autónomas donde se acordó un plan previo a 2022 donde se iba a marcar ya una hoja de ruta para esa reforma. ¿Qué retos plantea esto y qué confianza tenéis? En Redacción Médica publicamos las reacciones con las sociedades científicas de atención primaria, eran un poquito escépticas, normal también quizá con el plan de 2019 y luego este otro. No sé desde las gerencias de los sistemas sanitarios qué situación, con qué situación lo estáis viviendo. Voy a comenzar con Isaura. Bueno, la verdad es que lo primero que tenemos que agradecer es la implicación que ha tenido todo el personal sanitario en esta pandemia, porque la ciudadanía salía todos los días a aplaudir y con razón realmente, porque han sido los que pues, nos han cuidado, nos han protegido y nos han recordado lo que teníamos que hacer continuamente para evitar los contagios. Bien, y la verdad es que primaria ha sido clave, por supuesto, y lo sigue siendo. Ahora mismo es la responsable de la vacunación cuando hemos cerrado los vacunódromos y sigue siendo esa puerta de entrada tan importante. La verdad es que bueno, todos sabemos que justo antes de la pandemia ya se había iniciado el proceso de reforma a nivel estatal, la aprobación de un documento para encauzar, como modernizar, actualizar, invertir realmente en esa primaria para que sea la gran puerta de entrada del sistema sanitario. Llegó la pandemia y trastocó absolutamente todo y ahora la verdad es que nos parece muy bien que se retome, y porque nosotros pues desde la comunidad autónoma podemos hacer mucho, pero sobre todo esto tiene que ir encauzado a nivel de todo el Estado. Por nuestra parte, lo que hemos hecho, bueno, en este gobierno se ha nombrado una comisionada para la atención primaria, que es la que se está encargando de la interlocución con todas las entidades. Se han tenido encuentros pues, con sociedades científicas, con los colegios, con sindicatos, profesionales, etcétera, los consejos de salud de zona, y se está elaborando un documento que debe ser pues, nuestra hoja de ruta autonómica para avanzar y realmente pues, dar estos pasos de los que llevamos tantos años hablando y que son tan necesarios, ¿no? De modernizar, fortalecer y otorgarle el liderazgo que le corresponde a la primaria, reconociendo la labor tan importante que desempeña con esa cercanía y esa atención permanente a la ciudadanía, sobre todo en estos retos en los que nos encontramos ahora mismo de cronicidad y dependencia, y sobre todo en la parte de cronicidad porque no se ha dado la atención necesaria durante el tiempo de pandemia, que ha sido bueno, tan difícil. Entonces, ahora más que nunca debemos realizar esa apuesta. Miguel Ángel, no sé vosotros desde Andalucía por dónde consideréis que debe ir esa reforma, ya que estamos teóricamente en estos meses en que ya va a haber un documento, ¿por dónde debería caminar? Bueno, nosotros tenemos nuestro plan desde hace tiempo. Nosotros a principios de 2020, justo antes de la pandemia, el SAS había terminado de elaborar un plan estratégico hasta el 2023-24, que luego lo redujimos para ser más cortoplacistas, junto con la Consejería de Salud,
pues empezamos a presentarlo a nuestros gerentes. Solo pudimos hacer una sesión de presentación a un grupo de gerentes porque ya nos metimos en marzo y llegó la pandemia, ¿no? Este plan estratégico, que por supuesto era para todos los aspectos del sistema sanitario, pero particularmente tenía un capítulo muy importante, era uno de los pilares, la reforma de la primaria, ¿no? Esas ideas, ese documento, esa hoja de ruta, nosotros, a pesar de la pandemia, hemos ido recorriéndola. Y hemos establecido la consulta telefónica, que era una de las cosas que se recogían en ese plan estratégico, los cambios de agenda, la autogestión de agenda por los propios profesionales, la desburocratización, porque había muchas tareas que tenía que hacer el propio médico y que hemos visto claramente que podíamos digamos, derivarlas a otros profesionales administrativos, auxiliares y tal, que eran puramente burocráticas, etcétera. ¿Qué hemos hecho ahora? Bueno, pues digamos, después de verano, cuando ya veíamos que la quinta ola estaba cayendo y cuando ya habíamos recuperado de sus vacaciones a la mayoría de los efectivos de atención primaria, es cuando consideramos que era el momento oportuno para presentar esta estrategia como lo hemos hecho. Ese documento lo hemos llevado al Consejo Interterritorial que se celebró en Las Palmas, estuvo presente nuestro director general de Asistencia Sanitaria y él lo explicó allí un poco para conocimiento de todos. Yo creo que ha sido bastante bien recibido como documento de trabajo, ¿vale? Y a partir de ahí, pues bueno, todas las comunidades autónomas nos vamos a poner de acuerdo. Nosotros hemos consultado y han participado todas las sociedades científicas de primaria, han participado los colegios profesionales, han participado algunas otras asociaciones y, por supuesto, las asociaciones, los grupos sindicales. Luego, todo el mundo dice que no se le ha consultado lo suficiente, que a mí no me llamaron a esta reunión y que tal y cual, porque, bueno, forma parte del escenario social en el que nos movemos. Pero sí que hay una cosa clara. Hay tres pilares fundamentales, ¿no? Y hay muchos otros tal, en los que tenemos que trabajar. Primero, la desburocratización, como he dicho, de los trabajos de los facultativos. Segundo, la gestión de la agenda, porque no solo tenemos que aspirar a que se vean un número razonable de pacientes y a cada uno dedicarle un tiempo razonable para poder diagnosticar, para poder orientar clínicamente al paciente, sino que hay que buscar tiempo para que todos los compañeros de asistencia primaria se sigan formando, puedan investigar, cosas que estaban como olvidadas. Parecía que en primaria, pues esto de la formación y el reciclaje era un poco lo que cada uno iba pudiendo hacer y esto lo estamos arreglando de una forma bastante ordenada. El tema de la investigación, ya tenemos proyectos de investigación en primaria, gracias al impulso de la Secretaría General de Investigación, y estamos muy contentos de encontrar esas semillas que van creciendo en atención primaria. Y hay una figura que está un poco ahora, ¿no?, en el candelero, que es la figura de la consulta de acogida. Nosotros lo llamamos consulta de acogida como más coloquial, el nombre, digamos, técnico es consulta de orientación a la demanda, que la realiza un enfermero en cada centro de salud, enfermero o enfermera. Y no es un triaje, ya sabéis que cuando el triaje hace años empezó a implementarse en los hospitales, hubo una polémica, bueno, pues como la está viendo ahora con la consulta de acogida, y sin embargo hoy no lo discute nadie, o sea, la práctica le ha dado la razón a quien en su día impulsó la figura, y en este caso, pues nosotros lo que entendemos es, y tenemos una serie ya de hasta 120.000 casos, una casuística de pruebas piloto, en las cuales entre el 40 y el 60%, según el distrito sanitario, de las consultas recibidas ha sido finalista. ¿Para quién son estas consultas? No para los que tienen cita con su médico, no para los que tienen cita con su enfermero, con su trabajador social, con su odontólogo, no. Son para los que no encuentran cita en un tiempo razonable.
en más de una semana, en 4 días, en 3 días. Nosotros nos hemos puesto un horizonte máximo de 72 horas para dar cita a las personas que requieran de atención en primaria, pero esa persona que no lo consiga puede ir en cualquier momento que lo necesite a su centro de salud, en cualquier momento. Y ahí lo que encontrará es esta consulta de acogida. Y si la dolencia que presenta la enfermería considera que lo tiene que ver su médico, lo va a ver en ese momento. O sea, no es ya igual que un médico que tiene planeadas 30 visitas al día, 35 visitas al día, 40 visitas al día, le caigan otros 40, que le caigan 5 más, porque antes ha tenido ya un criterio de selección de otra persona que está capacitada. Sobre ese tema te lo traslado a ti, Conrado, para continuar con el debate, porque es verdad que algunos sectores de la medicina planteaban que la reforma de atención primaria podía traer de la mano la pérdida de competencias en favor de la enfermería. Es un debate que nos trasladaron, por ejemplo, nosotros en Redacción Médica. ¿Eso tiene una parte de solidez o es una teoría que no tiene mucho sentido sobre lo que estáis hablando? Bueno, yo creo y creo que todos estamos convencidos que una de las cuestiones importantes para reformar la atención primaria es el papel de las enfermeras. Pero no hablamos de competencias, hablamos del papel que deben tener, el tema domiciliario, el tema comunitario, las enfermeras escolares en el ámbito de los centros de salud. Yo creo que es una oportunidad de oro este plan de acción para de verdad impulsar una especialidad como la enfermería familiar y comunitaria, que hace un papel preventivo enorme. Hay que verlo como una inversión. Esto no va de competencias, esto va de darle solución a la ciudadanía, y por la potenciación de las enfermeras en atención primaria yo creo que es básico en ese plan de acción. Yo creo que el compañero Andalucía ha dicho algunas cuestiones muy importantes en esa declaración de Gran Canaria, que la verdad que nosotros estamos muy contentos de que se hiciera Gran Canaria, y los que acudieron también estaban muy contentos de que se hiciera en Gran Canaria, y que marca una hoja de ruta donde hay algunas cosas que hay que saber leer, que el Ministerio se comprometa con todas las comunidades autónomas a hacer las reformas legales y presupuestarias para poder afrontar una reforma de verdad, es muy importante. Los que estamos en el sector sabemos que eso es muy importante. ¿Qué pasa con el personal? Porque uno de los grandes problemas de atención primaria es el mismo que el sistema: temporalidad, tipos de contratos, los MIR. Es decir, yo creo que el Ministerio ahí tiene que jugar un papel y se ha comprometido con las comunidades autónomas de hacerlo, ¿no? Yo creo que es una oportunidad que no podemos dejar pasar. Yo creo que hay mucha argumentación que han dicho los compañeros anteriores y otras muchas, de que ahora es el momento de verdad apostar para iniciar un camino. No lo vamos a arreglar en 1 año ni en 2, pero si lo que no sembremos ahora, las semillas que hablábamos, si no lo hacemos ahora, yo creo que no va a haber reforma en atención primaria, porque volveremos a estar comidos por la demanda, ¿no? Y por la gestión de la demanda, porque somos un sistema sanitario público, universal y súper accesible. Súper accesible. Y además creo que también hay otro factor importante en primaria, por lo menos en Canarias se da, y es la labor social que hacen los centros de salud con nuestros mayores, Y eso tiene que ver con otro sistema que no es el sanitario, pero que al final el sistema sanitario también está siendo una especie de sustitutivo de otras cuestiones en las que tenemos también que trabajar, ¿no? Traslado una cuestión que comentabas, ya la inversión que se comprometía en los presupuestos generales del Estado, que se han presentado hace apenas unos días. Para la atención primaria en 2022 se pronostican 176 millones de euros. Traslado, ¿es suficiente, es insuficiente, es prometedor? Bueno, realmente la inversión que realiza el Estado en atención primaria no es la inversión que realiza el Sistema Nacional de Salud en atención primaria. Aquí ha habido una pequeña una pequeña trampa, ¿no?, en la argumentación, porque, por poner un ejemplo, el Servicio de Salud, que va a defender en breve un presupuesto que ronda los 3.400 millones de euros, dedica un 22% a la atención primaria. Un 22% de 3.400 millones de euros pues son aproximadamente 900 millones de euros, ¿no? Entonces, eso por cada comunidad, si lo extrapolamos. Luego, realmente, aquí yo creo que ha habido una pequeña trampa. Lo que el Ministerio ha querido poner en el presupuesto, que ha puesto en un presupuesto que se va a debatir en Cortes a nivel de Estado y que no es el que
administra la gestión sanitaria de primaria, es la inversión que va a hacer en todo este plan estratégico que liderado por él y consensuado con las comunidades autónomas, porque yo creo que hay un acuerdo absoluto entre todas las comunidades de cuál es la dirección de las reformas que tenemos que tomar, ¿no? Y ese plan que se aprobó en el 2019 y que vino y que se interrumpió, como bien has dicho, por esta pandemia y que ahora se ha hecho mucho más urgente y mucho más necesario todavía, después del envite que ha recibido la atención primaria. Decías tú que había sido la puerta de entrada. Bueno, yo recuerdo los primeros protocolos, fiebre, tos, disnea, ponte el EPI, y vieron dolores de garganta, diarreas, astenias, anosmias, en fin, pues lo que pasaba con un virus que era desconocido entonces para nosotros, ¿no? Y claro, era la puerta del sistema y recibió lo que recibió, ¿no? Hoy esa reforma es muchísimo más urgente y hay consenso, hay liderazgo por parte del Ministerio dispuesto a hacer todas esas reformas normativas, reformas ya incluso en la formación de los médicos de medicina familiar y comunitaria, y todos sabemos que tenemos que orientarlo a la comunidad, que la enfermería tiene que asumir otro rol y que está formada, tiene ya capacidades y competencias para asumir un rol de responsabilidad mucho mayor, y que ahí están los pacientes crónicos, y podemos hablar de consultas de, no sé cómo le llamáis vosotros, Miguel Ángel, de acogida. Podemos hablar de consultas a demanda de procesos poco complejos, podemos hablar de distintos modelos que habrá que ir explorando, trabajándolo junto con los profesionales para que las buenas prácticas las podamos difundir, compartir y extrapolar a otros centros, pero que tenemos que darle un rol a la enfermería distinto al que tiene hoy en día. Los médicos también, porque la medicina familiar y comunitaria hay que reformarla en este país. Ha llegado el momento de decir que tenemos que cambiar la orientación y la formación de estos profesionales para que esté más en primaria, y sabiendo que tenemos un déficit estructural importantísimo en recursos humanos, que tenemos que mejorar sí o sí, que habrá zonas de difícil cobertura que podamos solucionar con herramientas tecnológicas. La inversión en nuevas tecnologías va a ser muy importante y tenemos que centrarla también en la atención primaria, videoconsultas, interconsultas virtuales, programas como el DERCAN, y nos quedará siempre la cobertura de las zonas difíciles, que es algo complicado que tenemos que hablar, porque no solamente el profesional que va a una zona de difícil cobertura por la baja densidad de población pues adquiere y pierde la experiencia y la capacitación durante el tiempo, y hay que tener programas formativos que hagan que no pierda esa experiencia y ese conocimiento, sino que también tenemos que llegar a un consenso, y así lo hablamos en Canarias, para que los incentivos sean comunes y si puntúa para traslados todas las comunidades lo puntuemos igual, y para que la definición del lugar de difícil cobertura también sea común, ¿no? Y nos evite a nosotros una negociación muy complicada siempre con los sindicatos, pero además tengamos criterios comunes para que luego esos profesionales se puedan trasladar dentro del sistema de salud en igualdad de condiciones. Yo le quería trasladar a Manuel para cerrar este bloque. De hecho, el SACIL o Castilla y León es una comunidad, bueno, como tantas otras, que tiene problemas de difícil cobertura, pues una comunidad muy amplia, muy dispersa, con pueblos muy pequeñitos. En ese clima social que comentaba antes Miguel Ángel sobre la sobreactuación a veces, las posiciones también políticas inherentes al gobierno de cada comunidad autónoma, ¿cómo se va a conseguir aunar y equilibrar y hacer equiparables los incentivos, la puntuación de traslados? ¿Hay esperanzas, Manuel, en eso? ¿Se ha hablado de esa real equidad en el trazo de lo que será la futura atención primaria? Empezabas hablando de las características de nuestra comunidad. En nuestra comunidad, el hacer la reforma y el fortalecimiento de la atención primaria es una condición absolutamente necesaria para la supervivencia del sistema. Este sistema se diseñó hace más de 35 años, cuando existía una estructura demográfica y
demográfica y de tecnología que no tiene nada que ver con la que tenemos en estos momentos. Y por decirlo muy rápidamente, nosotros tenemos 249 zonas básicas de salud, 3.669 consultorios locales, de los cuales el 45% tienen menos de 50 tarjetas. Esto realmente no, en una situación de precariedad de profesionales, pero no solo de precariedad de profesionales, sino de que las generaciones jóvenes tienen mitificado el hospital, no tienen desde luego ningún interés en acceder a las zonas que se han denominado de difícil cobertura. Bueno, dicho esto, bueno, cada mes se nos jubila algún médico que no tenemos capacidad para reponerlo, y hay que tomar decisiones. Y decisiones en el sentido, antes del que hablaba Regina, de sumar cupos para que tengan un mínimo que les permita mantener la capacitación, etcétera, etcétera, ¿no? O de gestión de la demanda. En una estructura en la que lo que tenemos fundamentalmente son crónicos y crónicos pluripatológicos, donde lo fundamental son los cuidados, la enfermería tiene que cumplir un papel esencial y tenemos que hacer que el médico fundamentalmente haga de médico. Y ese es, digamos, nuestro reto. Esto, lógicamente, genera una cierta resistencia al cambio. Y, bueno, pues la verdad es que estamos sufriendo o viviendo una resistencia tremenda a las adaptaciones. En este sentido, el que tomemos las decisiones a nivel nacional yo creo que nos ayuda un poco a todos, porque de alguna forma despolitiza algo. Vamos a ver, la política sanitaria es necesaria, pero no es bueno hacer política con la sanidad. O sea, no sé si soy capaz de explicar las matizaciones, ¿no? Entonces, se trata de que el que seamos capaces, y sobre todo para mantener la coherencia y la unidad del Sistema Nacional de Salud, que me parece que es uno de nuestros valores más importantes y que no deberíamos perder. Dicho esto, pues, y centrándonos en la difícil cobertura, es realmente complejo. Llevamos años, Aragón ha hecho alguna experiencia, Andalucía ha hecho alguna experiencia, los resultados no parece que sean precisamente magníficos, entre otras cosas porque al final la gente se va donde su entorno social le atrae, ¿no? Entonces, a pesar de todo, tenemos que generar las condiciones, que las condiciones son fundamentalmente de trabajo, de formación, de condiciones, y después el dinero, pues también, evidentemente, el dinero siempre ayuda, pero creo que en este caso, y por los ejemplos que tenemos nosotros en nuestra comunidad, no es el factor determinante. Tenemos que hacer mejores condiciones de trabajo para que esos puestos se cubran. Y no sé si con esto he contribuido a contestar a la pregunta. Sí, está claro. Gracias. Bueno, pues vamos con otro bloque, si estáis de acuerdo. Nada más. Vamos con un tema que siempre es polémico, pero es que al final es hablar del futuro del Sistema Nacional de Salud, que son los MIR, y los que son, en definitiva, los futuros médicos. Tuvimos en la inauguración de este encuentro a Vicente Navarro, director general de Ordenación Profesional del Ministerio de Sanidad, que nos habló precisamente de que la oferta MIR del próximo año es la más amplia de la historia en plazas, no solamente de médicos, también de enfermeros, de farmacéuticos, etcétera. Pero, sin embargo, otras comunidades han planteado que muchas veces no es tanto más, sino cuántos puedo retener, si no estoy formando para luego lanzar esos profesionales al mercado exterior y que no aporten valor ya no solamente al Sistema Nacional de Salud, sino a la propia comunidad que les ha formado. Entonces, sobre este tema y sobre cómo conseguir esa implicación del MIR, creo que conviene que tratemos este bloque. Voy a comenzar con Miguel, por ejemplo, hablando un poco de vuestra experiencia y de cómo creéis que esto puede cambiar. Pues bueno, nosotros yo creo que estamos también todos en la misma línea, porque se ha hablado también en el Consejo Interterritorial específicamente, ¿no? Y todos estamos convencidos de que ya, y no más tarde, como antes ha dicho Conrado, tenemos que hacer el esfuerzo de mayor formación en especialistas MIR, ¿no? EIR, especialistas internos residentes, que como bien has dicho son médicos, farmacéuticos, enfermeros, etcétera, etcétera, ¿no?
Entonces, nosotros en Andalucía, ahora mismo, pues nuestras plazas MIR son aproximadamente 1.700 y han subido 400 en los 3 últimos años. Hemos hecho un esfuerzo, pero que tiene un límite, y es la capacidad para mantener la calidad que tienen nuestras unidades docentes. O sea, tampoco podemos sacar más plazas de MIR de los que podemos formar con la calidad que ahora le estamos dando en toda España, ¿no? ¿Cuál es un poco, digamos, el origen de todo esto? El origen de todo esto, yo ya, con todos los años que tengo, ya hice medicina en un sistema de números clausos, ¿vale? Es que no estuvo bien dimensionado esto en las últimas décadas. No estuvo bien dimensionado, no ya el número de facultades de medicina, sino que cuántos se formaban en cada facultad de medicina y, por lo tanto, luego cuántos salían al mercado laboral y cómo se repartían la demanda de especialidades, la demanda social o la demanda de asistencia sanitaria, no la demanda particular de que yo quiero ser dermatólogo o médico de familia, ¿no? Entonces, esto ahora mismo estamos ante un cuello de botella muy difícil de superar a corto y medio plazo, porque cada profesional que formemos ahora, que entre ahora en una facultad de medicina, va a tardar mínimo, y si es un estudiante brillante, 10 años en acabar una especialidad, haciendo su carrera y haciendo luego, sacando el MIR a la primera y llegando, y en una especialidad de 4 años, no hablemos de las que son 5 años. Entonces, ahora mismo tenemos que reorganizarnos. No es, o sea, a mí los corporativismos no me gustan, yo soy médico, pero creo que tenemos que mirar por la necesidad de la salud de todos nuestros ciudadanos. Ahora mismo hay que desarrollar, lo ha dicho Conrado, el papel de la enfermería, pero no para pisar ningún otro papel profesional, sino para desarrollar sus propias capacidades, para lo que son formados en cuidado. Y por eso, si me permite volver solo 30 segundos al tema de primaria, lo ha dicho Conrado y lo ha dicho Manuel, ha hablado de la enfermera escolar y ha hablado Manuel, de los cuidados sociosanitarios. O sea, tenemos que ampliar el campo de actuación de la enfermería en el ámbito de los cuidados, que es su razón de ser, ¿vale? Entonces, eso no es ni es intrusismo ni es nada de esto. Esto lo tenemos que tener muy claro. Eso nos va a ayudar a coyunturalmente mejorar la accesibilidad de la gente a la atención primaria. Pero evidentemente no nos podemos olvidar del medio-largo plazo y de formar más profesionales. Sobre lo que comentabas de la necesidad de profesionales, y traslado la pregunta a Isaura, informamos en Redacción Médica hace unas semanas de una propuesta que hacía un partido en el Congreso, y era el plantear auditorías previas a las OPEs para saber si se están convocando las plazas que hacen falta. Trasladando esta idea al MIR y sacándola de las ideas de oferta de empleo público, no sé hasta qué punto también se está bien calibrado cuántos profesionales hacen falta ampliar plazas en el MIR o no. O sea, sin un registro todavía cerrado de profesionales sanitarios en España, ¿eso se está calibrando con coherencia o un poco se hace a veces no con toda la precisión que debería? Sobre todo pensando en el futuro. Bueno, yo creo que todas las comunidades autónomas tenemos en este sentido exactamente los mismos problemas, que nos pasa un poco como con primaria, con las plazas de difícil cobertura, etcétera, que por eso todos decimos que bien que a nivel estatal se planteen unas líneas de actuación globales, y en este punto estamos exactamente igual. Todos somos conscientes de la problemática que se avecina con la jubilación en los próximos años de muchísimo personal, y la necesidad de que tengamos esos profesionales para cubrir esas plazas. También que demos la mejor formación posible y cómo se valora esa formación, cómo se premia a los profesionales que se implican realmente en la formación, las personas que realizan la tarea de ser tutores, que se les premie, se compute a efectos de méritos, como lo tenemos incorporado nosotros, y se les tenga en cuenta también en cuanto a las retribuciones, en cuanto a los acuerdos de gestión, etcétera. O sea, que se valore, porque realizan un trabajo superior al que realiza el compañero de al lado que no está desarrollando esa tarea.
Y después también, bueno, evidentemente pues necesitamos las plazas a nivel estatal, que son los que deciden y luego las tenemos que cubrir nosotros. Y otra cuestión, y es que una vez que han finalizado la formación, que lo planteabais también en la pregunta, y cómo hacemos para que se queden estos profesionales con nosotros. Y ahí tenemos mucho trabajo por hacer. O sea, no podemos permitirnos tener pocas plazas para después no tener personal para cubrirlas. O sea, es toda una cadena de acontecimientos que nos lleva a situaciones muy difíciles, por no hablar de los periodos vacacionales en los que aquí en la Comunidad Valenciana, como otras comunidades, somos receptores de muchísima población y necesitamos mantener un nivel de atención elevado, y sobre todo en las zonas costeras, y nos encontramos con situaciones muy complejas. Entonces, necesitamos, insisto, que igual que en primaria se adopten soluciones para todas las comunidades autónomas que compartimos la misma problemática y se busquen soluciones. Necesitamos que la gente que está aquí formada, con una elevada formación, grandes profesionales, no tengan que después llevar a ese peregrinaje esperando convocatorias, etcétera, tal, el tiempo que tardan. O sea, ¿cómo podemos hacer para que se queden con nosotros? Facilitarlo y sobre todo tener profesionales suficientes para cubrir las especialidades, porque el problema cada vez es mayor. Una cuestión que comentaba antes Manuel, que es lo de hacer política con la sanidad. No quiero hacer esto yo, pero sí que es verdad que hace unas semanas Cataluña sondeó la idea, incluso bueno, parece que va a estar en negociación, el hecho de ciertas transferencias de la formación sanitaria especializada a Cataluña. Está ahí el Ministerio de Sanidad, Política Territorial y el Gobierno catalán peleando a ver en qué queda esto. Retomando un poco la idea catalana, no sé si tendría sentido, ya que las comunidades autónomas, como comentabas antes Regina, manejan la gran parte del presupuesto sanitario, darles también alguna competencia extra, sin hablar de transferencia, en la formación sanitaria especializada. Si eso ayudaría en cierto modo o no. Bueno, es un tema polémico el que me has dejado ahí una buena patata, ¿no? Pero vamos a ver, el Sistema Nacional de Salud lleva formando centralizado sus médicos, sus enfermeras, sus psicólogos, sus farmacéuticos desde hace muchísimos años. Es el mejor, vamos a empezar como con la vacuna, ¿no? Es el mejor sistema de formación de profesionales sanitarios del mundo. Y bueno, durante una época incluso tuvimos el riesgo de perder ese sistema. Creo que fue en 2017 cuando se retiró el proyecto de troncalidad. Intentando mejorar, pues copiamos un modelo que era incluso peor que el que teníamos y pusimos en riesgo el modelo, ¿no? Entonces, yo creo que a la hora de introducir modificaciones todos tenemos que pensar que lo que no nos podemos permitir es empeorar y valorar mucho las medidas que vayamos a ir acometiendo, ¿no? Cataluña ha propuesto esto. Cuando nos proponías el tema de la fidelización de los residentes, yo pensaba en comunidades como la nuestra, ¿no? Y en la equidad, ¿no? Cataluña y Madrid pues tienen una situación muy privilegiada dentro del escenario del Sistema Nacional de Salud, porque las universidades clásicamente han estado ahí, porque tienen hospitales que pueden y forman no solo especialistas en medicina familiar y comunitaria, que podemos todos, sino también en cirugía cardíaca, neurocirugía y en otras especialidades. Andalucía también es una de las comunidades que su estructura sanitaria es muy potente, pero no quiero pensar en qué situación quedaríamos algunas comunidades como Canarias o como Castilla-La Mancha o como Extremadura o como Castilla-León o incluso como Murcia, ¿por qué no? Si nosotros no nos nutriéramos también de esos especialistas que forman comunidades como Madrid, Cataluña, etcétera, ¿no? Por lo tanto, yo creo que esto tiene que estar sí o sí dentro de la política de cohesión del sistema sanitario y que ninguna comunidad deberíamos de dejar que esto empezara a ocurrir y que luego siguieran por el camino algunas otras comunidades que también intentan siempre separarse un poco de las políticas que se aprueban dentro del Consejo Interterritorial.
Yo como todos hemos abordado soluciones para quedarnos con los residentes que formamos y tenemos contratos de 2 años, contratos de 3 años, hemos conseguido con planes de fidelización quedarnos con una gran parte de los residentes que formamos, pero bueno, también yo tengo residentes gallegos que sabemos que tienen mucha morriña y que vuelven a su tierra porque quieren volver a su tierra, ¿no? Y yo creo que ya no depende de lo que el sistema le pueda ofertar. Luego en esto sí que tenemos que ser generosos y saber que yo formaré profesionales que se vayan a Galicia. Que se vayan al sistema privado es algo que tenemos que empezar a ver y hemos hablado mucho, pero yo creo que es una obligación moral de cualquier médico, y yo lo soy también, saber que costamos mucho dinero al sistema, que son 10 años de formación y que esto no lo paga el ciudadano y que nosotros nos lo merecemos, como decía antes Tony Nadal, nos lo merecemos, pero porque nos lo hemos trabajado, lo estudiamos, etcétera, pero solos no hubiéramos ido a ningún sitio. Y nuestra obligación moral es devolverle también al ciudadano esa inversión que ha hecho en nosotros, al menos de forma parcial, ¿no? Y por lo tanto, yo sí que creo que tenemos que tomar medidas para que los profesionales que tanto dinero nos cuesta formar devuelvan al sistema público parte de lo que tienen, ¿no? En cuanto a las soluciones para mejorar nuestra formación de profesionales en número, bueno, pues hay una que a mí me viene ya, porque la tengo que decir, que algunas que, vamos, yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Y hablando de la medicina familiar y comunitaria, viene muy al dedo, que es que los médicos de medicina familiar y comunitaria son médicos formados para atender a los ciudadanos en la atención primaria. Y los médicos de urgencia hospitalaria son médicos que están formados en hospital para atender la urgencia de todas las especialidades, del resto de las especialidades, y que tiene su propio currículum, ¿no? Y por lo tanto, si este país, al igual que casi ya el resto del mundo, aprobara la especialidad de urgencias, tendríamos más médicos de familia para atender a nuestros ciudadanos en primaria, y tendríamos más médicos de urgencia para atender con calidad a la población cuando van con una urgencia, porque no tenemos que olvidar que el sistema sanitario a día de hoy admiten como profesionales de urgencias a los médicos de todas las especialidades, incluidos los médicos generales pre-95, ¿no? Y creo que ahí estamos haciendo una escasa labor de vigilancia de la calidad que damos al ciudadano admitiendo todas esas especialidades. Yo creo que podría ser una buena solución. De toda esta situación, Conrado, vosotros que sois isla y que por lo tanto tiene unas particularidades, ¿qué diferencias o qué otros problemas os surgen además de los ya planteados? Bueno, yo creo que es un problema común, independientemente del territorio. Hay territorios que tenemos, por razones geográficas, en el caso nuestro, más dificultad. Todo está en los temas de los incentivos, en cómo te quedas con ellos, pero yo me gustaría poner sobre la mesa algunas cosas, ¿no? Yo creo que información sobre la oferta y la demanda, yo que soy economista, la Universidad de Las Palmas con Beatriz González a la cabeza ha llevado varias y está ahora actualizándolo otra vez, y lo que sale de ahí es claro que sale ahí. Pero ¿y por qué las facultades no incentivan, las universidades, por ejemplo, el ámbito familiar y comunitario mientras se está estudiando la carrera de medicina, ¿no? Eso podría ser una opción para levantar vocaciones, que en vez de ir a ver un robot que quiero entonces ser cirujano, pues en el ámbito de atención primaria. O como pasa en otros países donde tú, si estás formado por el sistema sanitario público, tienes la obligación de hacer un rural, tienes que estar 1 año mínimo trabajando para la comunidad. Pues a lo mejor quien entra en un sistema de formación especializada en España debe estar trabajando para el sistema sanitario público 1 año, 2 o 3, porque como bien decía Regina, eso cuesta y tienes que, salvo que no sea una especialidad que no haga falta, pero es que al final estamos en lo mismo, es decir, no es un problema de médicos, es un problema de especialidades y de subespecialidades. Es decir, seguimos formando, y pongo el ejemplo de licenciados en Derecho, cuando en el mercado hay muchísimos, y seguimos ofertando plazas de especialidades y de especialistas que a lo mejor el sistema no las necesita tanto como podía necesitar medicina familiar comunitaria, pediatría, radiología, anestesia. Es decir, que también hay que ser valientes en eso, y a lo mejor hay que hacer 3 años de convocatoria un poco más selectiva. Y Andalucía lo decía, ¿no?
no, es que queremos formar más, pero es que después también el Ministerio pone muchos problemas para acreditar una plaza de docencia, y recuerdo a Manuel, sobre todo a su consejera, explicándolo, ¿no? Que ellos querían más, pero el trámite les iba a suponer ser un año después, ¿no? Yo creo que también el Ministerio ahí tiene que confiar en el sistema, y hay mecanismos más ágiles para acreditar plazas, y eso hay que ponerlo también sobre la mesa. Esto es multifactorial y creo que hay que ser valientes. Yo creo que nos falta esa valentía. Pues como nos queda, nada, unos 5 minutos, y ya que citabas a Manuel, que precisamente queríamos conocer su opinión sobre esta cuestión que planteaba, ¿no? Y de qué manera se podría agilizar. Creo que, por ejemplo, el Ministerio de Universidades también está empezando ahora un proceso para acelerar la acreditación de médicos extranjeros. No sé si eso aplicado a las unidades docentes se podría hacer de otra forma. No sé si eso también supondría restarle competencias al Ministerio de Sanidad. En fin. No se oye, ¿no? Un momento, Manuel, perdona, porque no te estamos escuchando en plató. ¿Me oís? Sí, sí, sí. Ahora sí, ahora sí. Perfecto, ahora sí. Digo que tengo el firme convencimiento de que las competencias de formación tienen que seguir en poder del Ministerio, porque son la garantía de que tenemos una homogeneidad en los currículum, en las características de la formación, que son las que después nos tienen que permitir el que los médicos se puedan mover dentro, o las enfermeras se puedan mover dentro del Sistema Nacional de Salud sin ningún problema. Entonces, creo que esto es una condición absolutamente necesaria. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, se refería Conrado a algunos de los estudios que ya tienen más de 15 años. Se sabe perfectamente desde hace muchos años lo que nos iba a faltar, cuáles iban a ser las 17, las 18 especialidades deficitarias, y bueno, pues no se ha hecho lo que había que hacer. Desde luego, los gobiernos no han estado muy lúcidos. Pero como decía Miguel Ángel, miremos al futuro y no al pasado, ¿no? Entonces, ¿qué es de lo que se trata ahora? Pues, en primer lugar, por parte del Ministerio, en agilizar todo lo posible los reconocimientos. Y digo agilizar en todo lo posible porque, naturalmente, hay que mantener los niveles de calidad mínimos en cuanto a la formación. Eso creo que no lo discute nadie. Por parte de las comunidades autónomas, ¿en qué estamos trabajando nosotros? Pues en agotar nuestra capacidad de formación, que fundamentalmente viene limitada porque no tenemos instrumentos suficientes para incentivar a los formadores. En eso es lo que estamos viendo, cómo conseguimos que nuestra capacidad se amplíe obteniendo más formadores, porque si no tienes unos estímulos suficientes, supone el trabajo y solamente el reconocimiento, bueno, pues que a veces no es suficiente. ¿Qué más decir? Que nuestros programas de fidelización, bueno, pues efectivamente ofrecimos contratos de 3 años y los resultados no fueron precisamente excelentes. Es curioso. Con estos contratos de 3 años solamente fidelizamos el 16%, mientras que es verdad que ofrecíamos sobre todo plazas en hospitales o en zonas de difícil cobertura, es decir, ofrecíamos aquellas plazas que no podemos cubrir de una forma fácil, y por el contrario se nos quedaban en los grandes hospitales, claro, fundamentalmente con contratos de 2 y 3 meses renovables. Es decir, bueno, alguien decía ahí que el elemento fundamental por el que se mueven, y lo decía yo al principio, suelen ser las necesidades de carácter personal. ¿Qué podemos hacer en este ámbito? Fundamentalmente mejorar la condición de los MIR, eso es, creo que es algo básico. En el caso de la medicina de familia, establecer rotaciones, o continuar o profundizar en las rotaciones en la atención primaria, porque, como dice mi consejera, uno no se enamora de lo que no conoce, y por lo tanto, si no les haces rotar por allí, no lo conocerán y por lo tanto nunca accederán a ello. Y
Con respecto a lo que hay en estos momentos en discusión, pues creo que hay que establecer algún tipo de obligaciones para que devuelvan el esfuerzo que se realiza en la formación, porque tenemos casos como son lo de los dermatólogos que hacen la especialidad y en principio no se nos queda prácticamente nadie, porque tienen condiciones mucho más favorables fuera del Sistema Nacional de Salud que dentro del sistema. Y nada más. Bueno, como nos quedan 4 o 5 minutos, creo que tenemos la oportunidad de abrir una ronda de preguntas. No sé si alguien de los presentes en el plató o de las personas que están en sala. ¿Alguna pregunta en plató? Bueno, pues entonces yo creo que queda bastante resumido todos estos temas. Estaremos atentos a si se reforma la primaria, lo viviremos, porque al final todos somos pacientes tarde o temprano. Y también veremos qué pasa con los MIR y con esos díscolos de la vacunación COVID. Muchas gracias, Manuel Mitadiel e Isabel Navarro, por su conexión telemática en el plato de redacción médica y por vuestra presencia aquí, Regina Arial, Miguel Ángel Guzmán y Conrado Míquez. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Adiós.